Pues sí, por fin puedo decir que tengo trabajo. Bueno, este vídeo lo hago un poco como actualización a este de aquí, que es un vídeo que subí hace 8 meses ya, en el que, bueno, os contaba cómo era mi experiencia y cómo estaba siendo mi vida y mi día a día, ya que me había quedado sin trabajo recientemente. Es un momento nada fácil para la vida de ningún tipo de persona, ya sea tu primer trabajo o tu quinto, o estés al borde de la jubilación o estés, no sé, pendiente de otro tipo de asunto, pero la verdad es que, bueno, pues fue un momento no muy traumático para mí, porque como os comentaba en ese vídeo, yo ya sabía que iba a terminar mi contrato porque era un contrato de 1 año. No es un proceso demasiado fácil para nadie porque, bueno, quieras que no, estás intentando buscar trabajo y menos en la situación en la que estamos ahora, no cae de los árboles, la verdad. Y bueno, si ya hablo de mi gremio en particular, del periodismo, pues ya, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, lo que siempre tuve claro es que la esperanza nunca la perdí. Entonces yo tenía previsto decir, bueno, pues más o menos también quería cierto relax, que tampoco era así, pero sí que es verdad que después de 1 año de trabajo bastante intenso, con la pandemia por en medio, que fue como un poco de descontrol, pues quería tomarme hasta las navidades como un momento de pausa y de decir, bueno, pues si de aquí a Navidad voy a ir mirando a ver cómo está la cosa, a ver qué se cuece, pero si no encuentro nada, pues tampoco voy a entrar en pánico, ¿no? Pero a partir de ahí me quería poner a buscar algo más serio. Además también tenía ese plazo como hasta después de las navidades porque no me pongo límites. Quiero deciros, soy de Asturias y no solo estaba buscando trabajo en Asturias, yo busco trabajo donde sea, literalmente en cualquier sitio del mundo. Entonces, bajo mi punto de vista, quería asegurar las navidades en casa, por decirlo de alguna manera. Así que por esas fechas de octubre a diciembre, enero, pues básicamente me estuve dedicando al canal, me estuve dedicando a bueno, pues tener tiempo para mí, ver qué cosas me gustaba hacer en mi tiempo libre, ver un poco, dedicarme tiempo 100% a mí misma, estar en casa con mis amigos, con mi familia, que siempre lo he valorado mucho, pero desde la pandemia pues yo creo que un poquito más. Así que empecé intensamente la búsqueda, digamos que hacia febrero, aunque bueno, sí que es verdad que ese fue un punto de inflexión, porque fue un mes bastante complicado en casa. Finales de febrero, principios de marzo, fue como un parón general que, bueno, era como un impasse, que el tiempo se congeló. Y pues al final, digamos que fue mediados, finales de marzo cuando dije, no, tengo que estar 100% para esto. O sea, necesito tener ese algo que me dé un poco de vidilla y de movimiento. Sí que es cierto que desde las navidades hasta realmente hoy, a día de hoy, lo que he estado haciendo es gestionar las redes sociales de la tienda de una de mis tías, de OE Basic Shop, que os voy a dejar por aquí el nombre por si os interesa echar un vistazo, y si sois de la zona pues que os animéis a ir a echar un ojo, que la verdad que son cosas muy bonitas. Y bueno, sí que es verdad que gestionando las redes también he aprendido mucho de eso, bueno, buscando ideas, un poco ayudándola. ¿Qué pasa? Que viendo cómo estaba la situación, según iban pasando los meses, yo me iba agobiando un poco, iba sintiendo que no estaba haciendo nada, que estaba perdiendo el tiempo, que recuerdo que os dije en el vídeo anterior que me iba a llegar ese momento, que estaba segura de que me iba a llegar, pero en los últimos meses estaba siendo más intenso. ¿Por qué? Porque yo veía que el tiempo pasaba más, y seguían pasando los meses, estábamos llegando a verano y yo seguía igual. Entonces, bueno, pues era una cosa que de verdad me preocupaba bastante. Entonces pasé de buscar trabajo como periodista a buscar trabajo en general. ¿Cómo puedo hacer que mi currículum destaque entre los cientos que pueden llegar? Porque volví a darle una oportunidad también al plano periodismo, o sea, nunca lo he abandonado. Empecé a echar currículums en otras cosas, pero bueno, que el periodismo siempre ha estado ahí. Entonces empecé a pensar y a darle vueltas y quería compartir esto con vosotros porque quizá os ayude. Busqué la manera de enviar currículums a las empresas con un título que no sea currículum Carla Vega Fernández, sino con una cosa un poco más elaborada, y dejar mi currículum en un link o lo que sea, pero de dejar un párrafo o dos que marquen la diferencia, que si abren ese mensaje, que sobre todo tiene que empezar con el título, que les llame la atención y que no sea
lo típico que suelen ver en la bandeja de entrada de los mails todos los días. Entonces ahí como una especie de presentación, una especie de hola, tengo muchísimas ganas y creo que tengo todas estas cualidades que podríamos aprovechar tanto tú como yo, una cosa parecida, algo similar a eso. Entonces me sentía como de otra manera, empecé a tener incluso más respuestas negativas, pero respuestas, porque yo creo que esto es algo que nos pasa a todos cuando estamos en este proceso de búsqueda de empleo, que es que mandas 1000 currículums y con suerte igual hay 2 empresas que dedican 10 segundos de su tiempo a reenviarte una carta que tengan preparados para todos los rechazados, pero que por lo menos tú sepas que tu currículum ha llegado y que, bueno, que por lo menos agradecen tu interés. Hago un llamamiento a todos los empresarios de empresas grandes y pequeñas que reciban currículums diariamente, que por favor preparéis ese documento en el que por lo menos todos nos quedemos tranquilos en que nos ha llegado el currículum a vuestro mail y que no nos interesa contratarnos, pero por lo menos que sabéis que existimos. Lamento muchísimo no haber tenido la idea de grabar un blog antes, porque hubiera sido graciosísimo, la verdad, pero os voy a contar cómo fue el momento en el que yo descubrí que iba a tener una entrevista, que eso ya era un paso muy grande viendo lo que había hasta el momento. Con mi amiga Sandra vamos por la mañana al gimnasio y estando en el vestuario ya me llama un teléfono, una centralita. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al descubrir que no? Que era un periódico de aquí de Asturias al que le había interesado mi currículum y que estarían interesados en saber cuándo podría hacer una entrevista con ellos. Mi cara. Yo estaba al teléfono todo ese rato y estaba así. Le cogí así en el brazo a mi amiga Sandra en plan de... De hecho le hice daño con una uña. Porque fue como, madre mía, qué emoción, me están llamando para una entrevista. Esa misma tarde fui a Gijón a hacer la entrevista de trabajo. Y en dicha entrevista, bueno, ya me habían dicho que era para hablar con el director del medio. Y me llevo con mi madre en coche para no tener que andar perdiendo el tiempo buscando aparcamiento. Cosa que después fue bastante sencilla, pero en ese momento pues no sabía yo muy bien dónde estaba, entonces dije, voy a estar 8 horas intentando aparcar, me va a dar una embolia, me voy a poner súper nerviosa y al final voy a llegar tarde y no. Ese proceso en el que estuve avisando a toda mi familia de que tenía una entrevista, nerviosa llegando a casa, pensando que me iba a poner, bueno, una locura, que por eso digo que hubiera sido genial poder haberlo grabado en blog, porque hubiera quedado bastante gracioso, la verdad. Yo fui a esa entrevista y estuve 1 hora y media, más o menos, 1 hora y 3/4 hablando con el director. La verdad es que fue una conversación bastante larga. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando estábamos llegando al fin... Cuando estábamos llegando al final de la entrevista, me dijo, bueno, yo lo tengo claro. ¿Tú qué? ¿Te animas? En ese momento fue como... Serenidad, serenidad, que no se te note. Pero fue como, claro que estoy animada. Sí que me presentó una posibilidad, una... tipología de trabajo diferente a lo que estaba haciendo yo hasta ahora. No sé, fue muy sorpresivo que en una conversación de 1 hora y media finalmente pues llegase todo tan rápido, porque yo me esperaba ir a la entrevista y que me dijeran, bueno, pues te llamaremos pronto, te llamaremos cuando sepamos algo, no sé, lo típico que se suele decir al final de una entrevista, ¿no? Yo salí de allí, fui al coche, me senté con mi madre y cuando ya estuve sentada le dije, empiezo el sábado. Y estábamos a miércoles. Mi madre se puso también muy nerviosa, se puso a abrazarme, luego llamé a mi padre por teléfono para contárselo, luego llamé a mis tías, luego lo dije en el grupo de WhatsApp de familia, o sea, fue una cosa... Bueno, también hice videollamada con mis amigos para contárselo en plan de ¡boom! Notición. La verdad es que fue bastante emocionante, fue un día lleno de emociones que acabé agotada porque después también fui a ver a mis abuelos para contárselo, bueno, un caos. Y la verdad es que es un tipo de trabajo que quizás mucha gente piense, bueno, pues podría ser mejor, que seguramente, pero que a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué me ha gustado? Porque me he parado a pensar y me ofrece una amplia gama de posibilidades de hacer muchas cosas, y es por lo siguiente. Yo me he dado de alta como autónoma para ser colaboradora asiduo de este periódico. Quiere decir que yo no estoy en plantilla oficialmente, sino que, bueno, pues entre lo que yo pueda aportar de ideas, lo que ellos me puedan comentar, pues vamos trabajando en conjunto para yo preparar los artículos o los reportajes o las entrevistas que vayan a ser cuando sea. Yo me gestiono, yo soy mi propia jefa, tengo yo la organización de mis vacaciones, de mis descansos y de mis cosas. Pero el hecho de que yo sea trabajadora autónoma hace que yo tenga la libertad también de hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, las redes sociales de mi tía, puedo gestionarlas ahora como autónoma, que me dedico también a, pues, ese tipo de trabajo. Igual que podría gestionar las redes sociales de cualquier otro empresa o negocio que quisiese trabajar conmigo.
la verdad que ahora mismo, igual dentro de un año hago otro vídeo en el que os digo que es lo peor que me ha pasado en la vida, pero ahora mismo creo que está bastante bien y he querido tomármelo por ese lado positivo de, bueno, pues mira, esta es la manera. Y oye, prefiero estar trabajando de esta forma que no estar trabajando para nada. Así que la verdad que no me disgusta y estoy contenta. Sigo en Asturias, como podéis ver, la mayor parte de mi trabajo es teletrabajo, aunque también me desplazo a hacer muchos reportajes y cosas, pero sigue siendo en Asturias, porque bueno, este periódico que os comento es de aquí de Asturias. Otra de las cosas por las que quiero hacer este vídeo ya no es solo por contaros cómo es mi vida, sino también por deciros que ánimo, porque de verdad que yo os entiendo y que hay muchos momentos en los que dan esos bajones increíbles a la hora de buscar un trabajo. Todo ese proceso es agotador y es bastante agobiante y puede extenderse muchísimo más tiempo de lo que me ha llevado a mí. También con suerte se puede extender por menos meses, pero entiendo que es un poco agobiante. De hecho, esta idea de ser autónoma pues ya la había hasta tenido yo, porque se me había ya ocurrido, últimamente estaba dándole muchas vueltas a montar hasta un negocio que quizás era un poco locura, pero que me parecía que podía ser bastante interesante, que ya os contaré otro día si es que se me ocurre hacerlo, quién sabe. Y no me voy a enrollar mucho más, solo quiero deciros que gracias a todos los que me animasteis en aquel primer vídeo, muchas gracias a los que a lo largo de todos estos meses me habéis preguntado qué tal iba, así que nada, muchas gracias por ver un vídeo más de este canal. Y que nada, me dejéis un comentario, un like, que os suscribáis, que podemos hablar de lo que queráis aquí abajo, que nos vemos el miércoles que viene. Chao. Porque te dan un feedback muy... Igual este plano hubiera sido mejor un poco más de lejos, ¿no? No me mires así. No te enfades. Tío, ya está el vecino con el chunda chunda ese que no sé qué canción es, pero que está todos los días a la misma hora con ella. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Tengo trabajo!